Amén. Quiero hablarte de algo que está verdaderamente en este tiempo sacudiendo mi vida, está teniendo como esa santa expectativa, ¿no? Y es algo que he titulado de la siguiente manera. No sé si tenemos la proyección, pero ese no es el título, pero bueno, en fin, ese es el texto. Y es Empoderados para lo extraordinario. Es el título, Empoderados, esa palabra empoderado para lo extraordinario. ¿Sabéis que tenemos un Dios que es extraordinario? ¿O no? ¿Lo puedes creer? Y Él no solamente es extraordinario, sino que tiene hijos que pueden hacer algo extraordinario con la unción de su Espíritu Santo, con su llenura. Así que estaba ahora mismo adorando y es verdad que en muchos momentos siento como que eso extraordinario que Dios tiene en cada uno de nosotros, porque lo tiene para cada uno de nosotros, todos. Con cada uno de nosotros Dios tiene algo extraordinario y a veces siento como que es un león que tenemos dentro, que a veces, en muchas ocasiones tenemos enjaulado en nuestra vida. Y me venía esa imagen de un león enjaulado. Y a veces también pasa en la iglesia. Parece que lo extraordinario solamente ocurre aquí dentro. Y tenemos ese poder, tenemos todo ese empoderamiento, todo ese león que es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Tienes un león dentro. Tienes algo extraordinario, algo que es fuera de lo común, algo que no es ordinario. Y yo quiero que tú, la verdad es que me gustaría poder transmitirte que realmente puedas creer que Dios, independientemente de si eres un joven de 60 años, si eres un joven de 40, de 30, de 20, de 15, de 12, puedas creer que Dios verdaderamente tiene algo extraordinario con tu vida. Y ese algo extraordinario refleja, y es el texto este que compartía precisamente el pastor, podemos darle para adelante, Isaías 43, 19. Son dos textos estos que te voy a compartir ahora que están resonando constantemente en mi cabeza estos últimos meses. He aquí hago algo nuevo, he aquí hago algo nuevo, he aquí hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibes, Josué? ¿No lo estás percibiendo? ¿Lo estás percibiendo, iglesia? Y ese algo nuevo es algo que es extraordinario y tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Dios tiene algo verdaderamente extraordinario con nuestra vida y con nuestro ministerio. Y otro texto es 1 Corintios 2, 9. Estos dos textos están resonando estos últimos meses en mi corazón. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que les aman. ¿Cuánto le aman? Amén. Pues si tú le amas, escucha bien esto. Dios tiene cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han entrado en el pensamiento ni en el corazón del hombre. ¿Puedes creer eso? Cuando tú lees eso, ¿en qué piensas? ¿Piensas en algo normal? ¿En algo ordinario? ¿O piensas en algo extraordinario? Porque Dios tiene algo extraordinario. Di conmigo, Dios tiene algo extraordinario. Gracias por el ímpetu. Casi me empotráis aquí. ¿Habéis desayunado? Hay que levantarse tempranico, te hace el café, unas buenas magdalenas. Cosas extraordinarias son las que vienen, hermanos. Eso es lo nuevo, yo lo estoy percibiendo. No sé si tú lo percibes, pero vienen cosas extraordinarias. Oh, ¿y qué son esas cosas? Esas cosas son cosas sobrenaturales porque son cosas que no son naturales, son cosas que son obra del Espíritu Santo, son obra de Dios y todo lo de Dios es sobrenatural, todo lo de Dios es extraordinario, es fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Y esto no tiene que ver con el concepto de extraordinario que el mundo tiene hoy día. Quiero que entiendas esto. Yo no vengo aquí a llenarte la cabeza de pájaros y de grandilocuencia humana. Lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer es extraordinario, fuera de lo común, aunque parezca pequeño e insignificante a los ojos de este mundo. Extraordinario puede ser, por ejemplo, un ministerio largo
como pudo ser el ministerio, por ejemplo, de Billy Graham o de Luis Palau, que sabéis que ha fallecido hace poquito. Pero extraordinario también fue el ministerio de Esteban. Extraordinario fue el ministerio de Jesús, 3 años. Y los dos fueron igual de extraordinarios. ¿Sabes por qué? Porque tanto los largos como los cortos cumplieron el propósito de Dios. Y eso es lo extraordinario, cumplir el propósito de Dios. Si quieres ver un ejemplo de ministerios cortos y tremendamente poderosos y tremendamente extraordinarios, léete la serie de libros Locos por Jesús, volumen 1 y volumen 2. Ahí vas a encontrar gente que tuvo un ministerio corto, pero que tuvieron una vida extraordinaria. Hicieron y cumplieron el propósito de Dios. Ahora, a Jesús había en su ministerio quienes lo admiraban, había gente que lo seguía, también había gente detractora de él, había gente que lo odiaba, gente que lo perseguían. De hecho, lo crucificaron. Pero escúchame algo importante, porque no quiero que interpretes extraordinario con que todo te va a salir bien como en la vida que proyecta este mundo. A Jesús lo seguían unos cuantos, lo odiaban un montón otros cuantos, pero tanto los que lo amaban y lo seguían como los que lo odiaban, tanto unos como otros, sabían que Jesús era extraordinario. Era fuera de lo común. No era ordinario. Y ese es nuestro llamado hoy día. Nuestro llamado es a ser extraordinario allá donde nosotros estemos. El propio Jesús nos dijo, cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Y para poder llevar a cabo eso extraordinario, Dios nos ha dado algo. Nos ha dado algo de sumo valor. Muy valioso, muy, muy, muy valioso, imprescindible en nuestra vida. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver de qué se trata eso extraordinario, eso que Dios nos ha dado para tener verdaderamente esa vida extraordinaria que es cumplir el propósito de Dios. Romanos 12:6 es el texto base de esta enseñanza. Acompáñame. Dios, dice el texto, en su gracia, ¿en qué? En su gracia, nos ha dado dones diversos para hacer bien determinadas cosas. Me encanta este texto. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y quiero moverme por estas 3 palabras. No me va a dar tiempo en esta primera reunión. Terminaremos la segunda, no tenemos prisa. Quiero moverme por 3 palabras. La primera de ellas es gracia. Esa palabra, gracia. Y la mayoría de nosotros, los cristianos, tenemos bien arraigado 2 aspectos de la gracia. Es como que lo tenemos muy identificado y la comprendemos muy bien en estos 2 sentidos. Y es que la gracia nos salva, ¿verdad? Como dice Romanos, somos salvos por gracia y esto no es de vosotros, pues es don, regalo de Dios. O sea, la gracia me salva y también la gracia me perdona. Cada vez que yo resbalo, cometo o peco o me equivoco, vengo al Señor con arrepentimiento y hay perdón ilimitado para mí porque su gracia me perdona. Así que tenemos esos 2 aspectos muy identificados. La gracia me salva, la gracia me perdona, pero el regalo de la gracia, a mí me gusta decirlo así, el regalo de la gracia es un paquete y no de Amazon precisamente. Es un paquete que tiene 3 componentes que debemos entender bien si queremos vivir en lo extraordinario. Número 1, por supuesto, están esos 2 aspectos, la salvación y el perdón. Salvación y perdón. Pero hay un tercer aspecto que nos cuesta más entender. Y es que la gracia es empoderamiento. Di conmigo, empoderamiento. Muy bien, gracias, Jonathan y Vanessa. La Biblia define la gracia, como vamos a ver ahora, como empoderamiento. Y me gusta la definición de empoderamiento según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, que dice así, ¿no se ve? Vale. Empoderamiento, yo te lo leo, no te preocupes. Mira qué definición, me encanta. Escucha.
adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Tremenda definición esta. O sea, resulta que el empoderamiento es para aquellas personas o grupos sociales desfavorecidos. ¿Cuántos estábamos fuera del favor de Dios? ¿Verdad? Para mejorar su situación y para darles una independencia. Es una adquisición, o sea, el empoderamiento me da a mí el poder de independizarme de las garras del enemigo, de independizarme de todo lo que este mundo quiere traer a mi vida, cadenas, ataduras. O sea, el empoderamiento es ese poder que me independiza de este sistema y que me saca a mí de ser desfavorecido y me pone en una posición en la cual tengo el favor de Dios para mejorar mi situación. ¿A cuántos el Señor le ha mejorado la situación? Por eso me gusta la definición de una de las acepciones de empoderamiento. La gracia es el poder de Dios actuando en favor nuestro, salvación y perdón. O sea, la gracia es el favor de Dios actuando en favor nuestro. Es el poder de Dios actuando en favor nuestro. Eso es salvación y perdón. Pero la gracia también es el poder de Dios a través nuestro. Y eso es empoderamiento. Cuando a través de la fe, porque todo esto es por fe. Ya sabes que la fe es ese brazo como en las máquinas esas expendedoras que te ponen a coger los peluches y luego no cogen nada. Pero la fe es ese brazo que te permite agarrar todo lo de Dios y tú tienes que por fe agarrar esta palabra hoy. Así que es a través de la fe. A través de la fe tú y yo nacemos de nuevo, cuando nacemos de nuevo recibimos ese regalo que es la gracia, recibimos ese paquete, recibimos gracia con esas tres connotaciones, salvación, perdón y empoderamiento. Ahora, cuando tú le regalas algo a tu hijo, ¿quieres que lo use? ¿O no? Qué feo está, ¿no? Que le regales algo en Navidad y que lo veas tirado luego en agosto por ahí y no lo ha tocado. Dios, en ese regalo maravilloso llamado gracia, te ha dado perdón, salvación y empoderamiento. Y Él quiere que lo uses. Quiere que lo disfrutes. Perdón y salvación. Pero también recibimos, en ese paquete recibimos el nuevo hombre, la nueva mujer, Cristo en nosotros. Y ahí en Cristo en nosotros está el poder. Ahí en Cristo en nosotros está el empoderamiento para vivir esa vida extraordinaria que Dios quiere que vivas. O sea, Dios no solo te salva, Dios no solo te perdona, arrepentimiento, a través del arrepentimiento, sino que también te da el poder para vivir una vida extraordinaria. Y ese es el aspecto principal de la gracia. O uno de los principales. De hecho, el empoderamiento, o sea, la gracia como empoderamiento, tiene más peso, se habla más. Pablo habla más de esto en la Biblia. Ese poder es su naturaleza en ti. Ese poder es su naturaleza en ti. Ese poder es su naturaleza en mí. Y ese poder es el poder que nos capacita para eso extraordinario que Dios tiene con cada uno de nosotros. Sin embargo, pasa que muy pocos cristianos piensan en la palabra empoderamiento cuando piensan en gracia. Y por eso hay cristianos que literalmente se arrastran por la vida. Y están arrastrándose, viviendo una vida frustrada, una vida que tienen la victoria, pero no la manifiestan nunca. Viven arrastrándose, esperando el cielo de alguna manera, o esperando que suceda algo mágico que les libere de su vida, o que les haga libres de sus miserias. Ya sois libres. El Señor te lo ha dado todo, te ha dado su gracia. Te ha dado perdón, te ha dado salvación y te ha dado el poder para vivir una vida extraordinaria. Amén. No viven muchos de esos cristianos una vida extraordinaria, sino una vida ordinaria, común. Ahora, ¿tú sabes que hay una cosa que se llama Tribunal de Cristo? Donde tú y yo como cristianos, no los que no son cristianos, sino los cristianos, los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido al Señor, un día nos vamos a presentar delante de Jesús.
Y ahí va a haber un juicio. Me gusta verlo más como, en vez de un juicio, ¿cómo se llama esto que luego tiran los gorros para arriba? Una graduación, ¿no? Porque no estoy hablando de salvación. Si has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, has nacido de nuevo, eres salvo. Pero sí le vamos a rendir cuentas al Señor de lo que hemos hecho como cristianos. Y ahí es donde se van a repartir las matrículas de honor, los sobresalientes, los notables, los bienes y los suficientes raspados. Trapa adentro que... Oye, y yo sé que algo me va a faltar, algún calbotazo me va a dar el Señor, pero yo quiero vivir de tal manera que cuando yo llegue delante de Él me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero que tú vivas para eso, porque eso es ser fiel al llamado, eso es ser fiel a lo que Dios te ha dado. Que vivas pensando en ese juicio y que no vivas pensando, Señor, ven ya, por favor, y llévame de aquí. Y claro que hay procesos y hay cosas duras, pero Dios te ha dado el poder. Su gracia es el poder para que tú derrotes a todos esos problemas que se vienen sobre tu vida. Díganse problemas de identidad, díganse problemas financieros, díganse problemas de enfermedad, díganse todo. Él te ha empoderado, Él te ha dado su gracia para que tú te levantes y puedas cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Ahora mira lo que Dios le dice a Pablo. Digo conmigo, la vida extraordinaria a veces no es sencilla. La mayoría de las veces. Fíjate en 2 Corintios 12:9, lo que le dice el Señor a Pablo. Dice, mi gracia, Pablo, es suficiente para ti. ¿Mi qué? Mi gracia es suficiente para ti. Porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. ¡Wow! Esto es tremendo. Y sabéis todos el contexto. Sabéis que Pablo tenía un aguijón en la carne. Algo que no sabemos, según algunos comentaristas dicen que era una miopía galopante, que veía muy poco. Otros que era un poco, tenía dificultad para hablar, un poco monótono. No se sabe qué era lo que Pablo tenía, una tartamudez o algo físico, una enfermedad. Pero ese aguijón estaba ahí puesto para mantener humilde a Pablo, para mantenerlo humilde y que no se viniera arriba. Y entonces Pablo está orando al Señor, Señor, por favor, quítame esto. Imagínate que es dificultad en la vista, ¿no? Yo me imagino a Pablo, Señor, quítame esto, yo quiero ver bien para poder escribir bien las cartas, yo necesito ver bien para poder leer, yo necesito ver bien. Y llega un momento en que ya después de la tercera vez el Señor le dice, ya, Pablo, ya está, mi gracia, escúchame Pablo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Pues hazme más miope aún. ¿Para qué? Para que se manifieste más tu poder en mí. Es lo que le viene a decir. Imagínate si fuera la miopía, ¿no? Y esto es tremendo. O sea, Dios ahí identifica la palabra gracia como el empoderamiento de Pablo. La palabra griega para gracia es charis. Charis no, caris, ¿vale? Vamos a decirlo como se dice, porque en español se diría charis, pero es caris. Regalo es el significado, favor, beneficio, todo lo que la mayoría de nosotros los cristianos entendemos. Sin embargo, el diccionario Strong continúa diciendo que esta palabra significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Digo, amigo, reflejo. Wow, o sea, hay un reflejo exterior de la gracia. Y esto es algo que, por ejemplo, Bernabé, en Hechos 11, cuando va a visitar la iglesia de Antioquía, se da cuenta. Bernabé, cuando llega a la iglesia de Antioquía, dice, en el verso 23 del capítulo 11, de hecho, dice, y vio, Bernabé, y vio la gracia de Dios. ¿Qué hizo? La vio.
y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, la gracia se nota, la gracia se ve, la gracia se percibe. O sea, no se lo contaron, lo vio. Ahora, otra cosa muy importante, di conmigo, la gracia se nota. Pero también la gracia se desarrolla, la gracia crece y la gracia aumenta. Amén. Por ejemplo, si miramos a Pedro, 2 de Pedro 1:2, dice que Dios les dé cada vez más gracia mediante su divino poder. Así que Pedro también identifica la gracia de Dios como nuestro empoderamiento. La gracia se nota y la gracia aumenta. Di conmigo, la gracia se nota y la gracia aumenta. Ahora, me gustaría que anotaras esta definición, después de lo que hemos estudiado, de gracia. Es la presencia empoderadora de Dios que nos da la habilidad de ir más allá de nuestra habilidad natural. ¿Puedes decir conmigo extraordinario? Es la presencia empoderadora de Dios que nos da la habilidad de ir más allá de nuestra habilidad natural. Ahora, ¿cuántos sabéis que cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios? ¿Lo crees? ¿Solo 3 lo creen? ¿Cuántos creéis que Dios tiene un llamado con tu vida? Amén. Lo que Dios te llamó a hacer en esta tierra es imposible que puedas lograrlo con tu propia habilidad. Y tú podrás pensar, ¿cómo? Quizá muchos que nos están viendo, nos están oyendo, entonces, ¿por qué me ha llamado? Porque Dios quiere que dependas de su gracia. Si no entiendes que la gracia te da el poder de ir más allá de tu propia habilidad, nunca vas a ser capaz de lograr en la tierra lo que fuiste llamado a hacer. Y la Biblia dice en Romanos 5 que esto es por fe, como he dicho antes, que tenemos acceso a esta gracia a través de la fe, dice Romanos 5. Amén. Ahora, la segunda palabra, después de gracia, volvemos al texto, Romanos 12:6, dice Dios, en su gracia, y conmigo, en su caris, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. La segunda palabra es dones. Digo conmigo, dones. Ahora, si tú al término griego caris le añades una M y una A, tienes carisma. Y carisma es la palabra para dones. Significado de carisma: una dotación especial de gracia que empodera a un individuo con una habilidad especial. Amén. Aleluya. Ahora escucha bien, porque Romanos 12:6 cobra un sentido nuevo. Vamos a leerlo de esta manera. Dios, en su gracia, en su caris, nos ha dado carisma, dones, o sea, una dotación especial de gracia para empoderarnos con una habilidad especial, diferente en cada uno, para hacer bien determinadas cosas. Y si miramos el carisma en nuestras vidas, ¿sabes qué pasa? Que a veces puede parecer una habilidad natural. Es obvio, tú puedes ver el don de alguien, salta a la vista, es algo obvio. Y eso es extraordinario, pero otras veces está oculto. Ahora siempre es impresionante, siempre es extraordinario. Y por supuesto hay dones, como sabes, hay dones espirituales, pero también hay dones que no son quizá los que aparentemente todos tenemos identificados como los dones espirituales, que son muy necesarios. Ahora, déjame decirlo así, el carisma de Dios, o sea, los dones que Dios te da, a ti y a mí, nos da la habilidad de ir más allá de nuestra propia expectativa, de ir más allá de nuestra habilidad natural. Y esto es algo que yo, por ejemplo, he experimentado en mi vida. Hay dones que yo sé que son innatos desde que nací, pero hay otros que he tenido que ir descubriendo. Por ejemplo, yo de pequeño, no sé por qué, siempre, y mi hermano es testigo, siempre en el colegio, en mi grupo de amigos, no entendía por qué la gente siempre me seguía. Llegaba al colegio y todo el mundo decía, ¿quién queréis que sea el delegado? Yo.
Jugaba al fútbol. ¿Quién queréis que sea el capitán? Josué. Escúchame, no era algo que era algo que estaba en mí, innato, liderar, no sé por qué. La gente me seguía. Y esto no es algo que yo buscara, simplemente era así. Y ese don, yo lo he utilizado en mucho tiempo en mi vida para mal. Por ejemplo, cuando armábamos la pandilla para hacer el gamberro, todo el mundo me seguía a mí en mis triquiñuelas y en mis ideas, que no eran buenas. El don estaba. Lo que pasa es que el don no estaba consagrado a Dios, con lo cual se estaba utilizando mal. Y eso es algo con lo que nací. Está ahí. Pero yo tengo que machacarlo, tengo que quebrantarlo, tengo que entregarlo al Señor para que Él pueda usar ese don para un bien, para bendecir, para ayudar. Y que no sea algo que me engrandezca a mí, sino que engrandezca su nombre, que engrandezca su reino y que sirva a la gente. Amén. Y esto es muy importante que lo entendamos. Dios ha puesto un don en todos y cada uno de sus hijos. Por lo menos uno. Y digo en todos. Dios ha puesto un don no en los pastores, no solamente en los misioneros, no solamente en los líderes de alabanza. Dios ha puesto un don en cada uno de sus hijos. Cada uno de los hijos de Dios tiene un carisma en su vida, tiene un don, un talento, y eso se puede manifestar. Ese carisma se puede manifestar no solamente en un don, quizá en 2 o en 3 o en 4 dones. O en 5, no sé. Yo sé que todos tenéis más de uno. ¿Seguro? Solamente si cuentas los dones espirituales, ya seguro que casi todos tenemos más de uno. Por ejemplo, si miras mi vida, como he dicho antes, hay dones que son obvios, algunos que se empezaron a manifestar desde pequeño, pero otros que ahora, hoy día, tú me ves y quizá puedes pensar que tengo unos dones que son obvios, el don de pastorear, el don de predicar, de enseñar, el don de comunicar quizá. Ahora, ¿siempre he tenido yo esos dones? Precisamente esos de los que te estoy hablando. No, esos dones no los he tenido siempre. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Hay veces, como he dicho antes, que Dios pone sus dones en la vida de una persona desde antes quizá de nacer. Te pongo un ejemplo de la Biblia, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un don que era súper necesario para su ministerio, que era preparar el camino al Mesías, y él tenía el don de reconocer al Mesías. Cuando María, embarazada, llega a ver a su prima Elizabeth, María, embarazada de Jesús, a ver a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿qué sucedió en el vientre de Elizabeth? Que el Espíritu Santo tocó a Juan y pegó un bote. ¿Por qué? Porque tenía el don de reconocer al Mesías, un don que era necesario para su ministerio. Años más tarde, cuando Jesús va al Jordán, Juan el Bautista otra vez reconoce a Jesús como el Mesías. En ese momento, cuando él dice, ¿cómo tú vienes a mí a que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dice, no, Juan, conviene que así sea. ¿Te das cuenta, verdad? Juan lo tenía antes de nacer. Ahora, en otras ocasiones Dios da un don a nuestras vidas y no es así quizá. Puede ser por una palabra de Dios, puede ser por una impartición a través de la oración, puede ser por imposición de manos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos jovencitos, más jóvenes que ahora, teníamos 14 o 15 años, y íbamos a la iglesia y siempre venían profetas. ¿Te acuerdas de aquella época, Vanessa, de los años 90? Que venían un montón de profetas de fuera. Bueno, en la iglesia a la que nosotros asistíamos, te pones a ver todos los que pasaron por ahí y dices, tú, madre mía, Marco Barriento, Danilo Montero, bueno, y gente también que venían de fuera. Y yo recuerdo que siempre me profetizaban lo mismo. Tú vas a ser un siervo de Dios, vas a predicar la palabra del Señor. Y yo, sí, ok, muy bien, ya me lo han dicho.
Y a veces incluso estabas por ahí atrás porque estaba en la tuya, estaba el llamado delante y entonces decía el predicador, el chico aquel de allá. Y te daba la palabra. Claro, tú eres joven y dices tú, todo eso, hubo un proceso muy largo en mi vida, muchos de vosotros conocéis mi testimonio, pero llega un momento en que empiezo a ser discipulado y recuerdo cuando el Señor empieza a confirmar todo eso y recuerdo también cuando mi pastor empieza a decirme, oye, quizá que hay un llamado a predicar la palabra y a ser pastor en tu vida. Y yo dije, estás loco. O sea, yo subirme ahí a predicar, yo tomar un micro, no. Pero vinieron confirmaciones y empezaron todas las flechas a señalar que realmente ese era el camino, que ese era el llamado que Dios tenía para mí. Hasta que llegué a un momento y recuerdo que llegué a un momento y dije, a la conclusión de que, oye, parece que el llamado está, yo no me siento capaz. Y llegué a la conclusión de decirle al Señor, Señor, necesito tu gracia. Imposible. Si no es con tu gracia, esto es imposible. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Si no es con tu gracia. Era imposible para mí, te lo digo en serio. Me ponía a temblar. Era algo que... Recuerdo mi primera prédica. Ay, Jesús. En Huercalovera. Estaba trabajando la ruta de Lorca y me llama el pastor, que era un día de semana, y me dice, Josué, ¿dónde estás? Digo, estoy haciendo la ruta de Lorca, ¿te vienes conmigo? ¿Me acompañas a Huercalovera? Digo, claro que sí. La reunión era a las 8, eran las 6:45, 7 menos cuarto. Y digo, claro que sí, pastor, te acompaño. Dice, vale, ok, pues, ¿dónde quedamos? Quedamos en el McDonald's de Lorca, dejo mi coche, vamos en un coche y así vamos charlando. Ok, sí. Prepárate el mensaje. ¿Cómo? Sí, que vas a compartir tú. Gracias por avisarme con 5 días de antelación. Que me ponga en ayuno y cilicio y todas esas cosas, ¿no? Y ahí me fui, dejé todo, incluso mi trabajo, me fui ahí al parking a esperarlo y empecé a escribir un mensaje y escribí 10 folios. Y yo digo, madre mía, veremos a ver el lío que voy a armar aquí, esto va a ser larguísimo, no sé cómo sintetizar esto. Total que al final pasa el pastor y yo iba mirándolo en el coche y le decía, ¿estás seguro? Sí, ora por mí. Oraba por mí, pasando Puerto Lumbreras, y cuando iba un poquito más adelante, ya llegando a Huerca, ora otra vez. Oró por lo menos 3 veces por mí. Y recuerdo ese primer mensaje, pues fue una chapuza de mensaje. Por ahí lo tengo, me lo pasaron grabado. No fue una chapuza, pero entiéndanme, ese primer mensaje, yo no sé cómo no cerró la iglesia de Huercalovera. Además, hay un cable azul allí, porque no teníamos inalámbrico, y hay un cable azul que ayer vi, el cable azul, y cada vez que lo veo tengo un buen recuerdo de ese cable azul, porque no había micro inalámbrico y teníamos un púlpito de madera chiquitito, y recuerdo que prediqué con el cable, porque no era inalámbrico, y entonces empecé a moverme de los nervios, y cada vez que me movía le daba una vuelta al púlpito, ¿no? Y hermanos, y no sé qué, y quinto, y la gracia del Señor, y gloria a Dios, y dándole vuelta, hasta que llegó un momento que ya no quedaba cable. Entonces digo, ¡el Señor! Y se me cayó el micro. Dije, ¡oh, Señor! ¡Ay, Señor! Pero ¿sabes qué? Es recordar esto y tener incluso ese mensaje, a mí me mantiene humilde, porque me doy cuenta que es su gracia. Y como he dicho antes, en la gracia se crece. La gracia aumenta, como dice Pedro. Así que si todas las flechas en tu vida están apuntando hacia algo y que crees que no lo haces bien, déjame decirte que si Dios te ha llamado, Él te va a dar la capacidad. Y si crees que no puedes, estás por el buen camino, porque realmente no podemos sin su gracia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir en la segunda parte. Quiero hablarte de esta palabra, terminar de hablarte de esta palabra y también poder hablarte de una tercera palabra que es primordial para poder lograr alcanzar lo extraordinario que Dios tiene para nuestra vida. ¿Te pones de pie? Amén.
Gracias, Señor, por tu palabra. Verdaderamente queremos eso extraordinario, Señor. Sabemos que tú tienes algo con cada uno de nosotros, independientemente de lo que sea, del don que tú nos hayas dado, Señor. Cuando nosotros cumplimos tu propósito, cuando cumplimos tu voluntad, aquello que hacemos es algo extraordinario, es algo fuera de lo común. Caminar en tu voluntad es sobrenatural, Señor, porque cuando lo hacemos, estamos verdaderamente cumpliendo el propósito de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que podamos entender la gracia que nos ha sido dada, que la gracia no solamente es salvación, gloria a Dios por Cristo nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario, entregó su vida, su sangre nos ha limpiado y nos ha abierto el camino con su resurrección a la vida eterna. Tenemos salvación en Cristo Jesús. Gracias por esa gracia, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque tu sangre nos limpia. Tu sangre pagó el precio de nuestro pecado. Y ese pecado ha sido limpio en nuestra vida. Gracias porque nos has dado la victoria sobre el pecado. Gracias porque encontramos perdón infinito en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. En su muerte hemos encontrado esa redención. Y tenemos, a través del arrepentimiento sincero, perdón siempre, Señor. Pero también, Señor, sabemos que la gracia es tu Espíritu en nosotros. Que en ese paquete maravilloso, en ese regalo llamado gracia también, Señor, nos has dado el poder para hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre. Algo nuevo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el león de la tribu de Judá y tú moras dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no tenerte enjaulado en nuestra vida. Ayúdanos a no tenerte enjaulado en la iglesia, Señor. Padre, queremos hacer que el león ruja, no solamente aquí, no solamente queremos que pase algo extraordinario dentro de estas 4 paredes. Queremos liberar al león para alcanzar eso extraordinario, para que el león ruja fuera de estas paredes. Eso es lo extraordinario que tú tienes con nosotros, Señor. Y tú nos has dado la capacidad con tu gracia, porque es imposible sin tu gracia, Señor. Gracias por los dones que tú has dado en cada uno de nosotros. Ayúdanos a descubrirlos, ayúdanos a consagrarlos para ti. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por poder compartir con ellos. Amén y amén. Aleluya.